Muchachos, habíamos quedado en las aplicaciones a la derivada, ¿cierto? Sí, ¿Qué señora. comenzamos a ver en ese tema? Máximos y mínimos ¿de quién? ¿De quién? Una función en un intervalo. Muy bien, de una función en un intervalo. ¿Qué otra definición vimos el sábado? Mínimo absoluto y mínimo relativo. Pues máximo y mínimo absoluto y relativo. ¿Y cuál fue la última definición que vimos? Número crítico. La de número crítico, ¿cierto? En realidad ahí vamos. Vamos en la definición de número crítico. Sin embargo, vamos a repasar todas las definiciones nuevamente y a completar unas definiciones porque quedaron, yo estuve leyendo y nos faltan algunos detallitos. Entonces vamos a poner nuevamente definiciones. CAF, una función de variable real y C, un punto que pertenece al dominio de la función. Entonces, entonces, ¿cuál es la definición de mínimo relativo? El que es el relativo de la función. Pues, se toma la función en un determinado punto. En C, ya lo definimos. C pertenece al dominio de la función. Entonces se evaluó la función en un determinado punto, como dice la compañera. F de C. ¿Cuándo f de C es el mínimo? F de C es el mínimo de la función Menor o igual que f de x. Que cualquier valor de la función. Si f de C es menor o igual que f de x para todo x que pertenece a un intervalo abierto, muchachos. Cuando vamos a hablar de extremos relativos, que es lo primero que quiero aclarar, voy a trabajar sobre intervalos abiertos. Entonces este va a ser un mínimo relativo. Y cuando trabaje sobre intervalos cerrados, voy a hablar de máximos y mínimos absolutos. Listo. Segundo, f de C es un máximo absoluto no, primero relativo si f de C es mayor o igual que f de x para todo x que pertenece al intervalo abierto a, b. Vuelvo y repito, lo único que estoy aclarando nuevamente es que el intervalo tiene que ser un intervalo abierto. Siempre que esté hablando de intervalos abiertos voy a hablar de un mínimo relativo y un máximo relativo. Listo, primera aclaración. Nuevamente se repiten las mismas definiciones, pero con un intervalo cerrado. ¿Y ya cómo se llamaría el mínimo si el intervalo es cerrado? ¿Cómo? ¿Mínimo qué? Absoluto. Absoluto, muy bien. De la función si f de C es menor o igual que f de x para todo x que pertenece a este intervalo, ya puede ser cerrado.
para todo X que pertenece al intervalo cerrado. Y nuevamente se repite casi la misma función para el mayor. F de C es el máximo absoluto si F de C es mayor o igual que F de X para todo X que pertenece a A, B. ¿Cómo se llaman esos máximos y mínimos absolutos y relativos? ¿Los qué? Los extremos de la función. Recuerden que cuando yo les pregunte por los extremos, les estoy pidiendo encontrar el mínimo y el máximo, ¿cierto? Sea absoluto, sea relativo. Todo depende de qué, del intervalo donde estemos trabajando. Muchachos, definición de punto crítico. ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo sé que un número es el punto crítico? Cuando es igual a 0, ¿Quién? es la función de C. La derivada, muy bien, cuidado. La derivada. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Si F está definida en C, se dirá que C es un número crítico de la función si f' de C es igual a C. Hay otra aclaración, muchachos, que no la dijimos el sábado. C es un punto crítico si esto se cumple o si f de C, f' de C no está definida en C. Lo que está con azul, muchachos, falta completar la definición. Es un número crítico si la derivada es 0 o si no está definida en ese punto. Si la derivada no está definida en ese punto. ¿Cómo así? Hagamos o hacen ustedes un ejemplo porque ya saben trabajar con esas funciones. ¿Puedo quitar la hojita o alguien está copiando? Estamos copiando. ¿Y por qué hay tan poquitos muchachos? ¿Qué pasó? Es que muchos Es que Desmotivación con cálculo. se van a retirar de cálculo. Pero es que ya muchos vieron perdido cálculo, entonces. ¿Hay mucho qué? Ya muchos vieron perdida cálculo, entonces. Se desmotivaron. Se desmotivaron con el parcial del sábado, qué cobardes. La materia del todo, profe, ya la de está por perdida. Ya el 70% está perdida, entonces. Ya. Ya hasta ahí. Pero hasta ahí no, muchachos, porque no es lo mismo que la materia le quede en 2 a que le quede en 0. Eso no es lo mismo. Porque si se tiran el promedio, los echan de la universidad. Claro, pero bueno, ganó las demás materias y solo le sacó cálculo de cero. Es que a mí siempre mire cálculo, me queda entonces más para repetirla o utilizarla de todas maneras. No, señor. Porque si usted las otras materias le queda en 3 y cálculo le queda en 0, de todas maneras usted lo echan de la universidad porque no le alcanza el promedio, dependiendo de la cantidad de materias que tenga. Mientras que si a usted le quedan en 3 y un 2, puede que no lo echen de la universidad. Eso sí afecta mucho. Eso no es así tan olímpico como ustedes están creyendo, que ya se perdió y ya de malas. Y bien, está muy bien, pero si yo las otras materias gané más de 3, o más de 3,5 o 4, y la única que cálculo. Ah, sí, si tiene las cuentas hechas no hay ningún problema, es decisión de ustedes. Pero lo que usted dice es verdad. Listo. Ejemplos. Ya. Solo no sufrir de su Ya le queda en cero la materia.
Lo que le quede, weón. Ah, sí, ya le tira. Ya la tira. Vamos a hallar, muchachos, los puntos críticos de las siguientes funciones. F de x igual al valor absoluto de x. Le van a hallar el punto crítico a esta función. Vamos a hallarle los puntos críticos a esas 5 funciones. ¿Qué se debe hacer? Derivamos. ¿Y cómo le encontramos la derivada a la primera función? Con la definición de derivada. Muy bien, compañero. Aquí toca utilizar la definición de derivada. ¿Y cuál es la definición de derivada? La del límite. Límite. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Toca utilizar esa definición. Pero ya no sabemos que da menos 1 y 1. O sea que, ¿qué quiere decir eso, señorita, si usted ya sabe que da menos 1 y 1? ¿Pero qué quiere decir eso? Si eso da menos 1 y 1, ¿qué quiere decir eso? Que el límite no existe. ¿Por qué? Porque son iguales a los laterales. El límite no existe y por tanto la función no es diferenciable ¿en quién? En ese punto. X igual a 0. Entonces, como la función no es diferenciable, la derivada no existe en ese punto, x igual a 0, es un punto crítico, muchachos. Es un punto crítico. ¿Por qué es un punto crítico? Porque la derivada no está definida en 0. F' de 0 no existe. Por eso es un punto crítico. Sí. Señora. La segunda, hagan la B. ¿Cuáles son los puntos críticos de la B? La 2 tercios de X, 2 tercios. Pero rayen todos. Por eso digo que era más grande. Ahí estaba Voy a derivar para hallar los puntos críticos. El B decía que f de x era igual a x a la 2 tercios por 4 menos x. Estamos hallando los puntos críticos, o sea que derivamos. La derivada es la derivada de un producto, ¿cierto? O sea que es el primero por la derivada del segundo, que es Menos 1. menos 1, muy bien, más el segundo por la derivada del primero, que ¿cuánto da? 2 tercios de X a la... ¿A la qué? a la menos 1 tercio. A la menos 1 tercio. Muy bien. ¿Y ahí qué debemos hacer?
Igualar la derivada, ¿qué? A 0. A 0, muy bien. Entonces igualamos la derivada a 0 Sobre 3. sobre Raíz Raíz cúbica de cúbica de 2 tercios de x, ¿cierto? Igualamos esto a 0. Entonces primero hacemos la suma. ¿Qué me da esa suma? Queda x a la 2 tercios por x a la 1 tercio. la 1 novena. Esto es 1 tercio y lo estoy multiplicando por esto. O sea que queda 2 tercios más 1 tercio. Da X, profe. Da x, muy bien, da 1. Más y multiplicamos eso. Sobre. 3. Ahora sí. Ah, bueno, sumemos. ¿Qué me da? Me da 8 menos 5x sobre 3x a la 1 tercio igual a 0, ¿cierto? ¿Cuándo eso se hace 0, muchachos? Sí, cuando hay que ¿Cuándo x vale cuánto? Sí. Sí, porque todo. Ok. Pues el 3 es una constante, la única forma es que la X se haga 0. Es que la X valga ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto? 8 kilos. Ajá, pilas, muchachos. Sí, el compañero tiene la razón. Uno se olvida del denominador. Yo supongo que es 0, entonces multiplico a ambos lados por esto. Entonces se va. Solamente me queda esta ecuación. Cuando el numerador puede ser 0, porque el denominador no puede ser 0. Esto solo es 0 cuando el numerador es 0. Cuando el numerador es 0, cuando esto se cumple, o sea, cuando 8 es igual a 5x. O sea que x tiene que ser igual a 8 quintos. Porque es primera vez que veo que hagan eso. No, señor, porque usted tiene muy claro que el denominador no puede ser 0, sí puede ser 0. Cuando el numerador es 0. No, el denominador no puede ser 0 porque una división por 0 no está definida. Entonces esta división solo es 0 cuando el numerador es 0. Si no, eso no existe. Entonces el punto crítico, el número crítico es x igual a 8 quintos. ¿Listo? ¿O vamos muy ligero? Los que terminaron comienzan a hacer el tercer, el C, el que estaba ahí de C, que era g de x igual a x a la 3 menos 3x. Pero yo creo que esto ya lo habíamos hecho, ¿no? Igual a 1. A 1. Debe ser. Sí, a más o menos 1. ¿Qué hicieron primero? Derivamos. Derivaron, muy bien. ¿Qué les dio la derivada? 3x a la 2 menos 3. Menos 3. ¿Y cuándo eso se hace 0? Cuando x valga 1 o menos 1, cualquiera de los dos sirve. Ah, bueno, entonces los dos pueden ser puntos críticos. Puedo quitar esta hoja, compañeros, para hacer para escribir el ejercicio que el compañero ya les contó cómo se resolvía.
Este muchachos, entonces el que hizo, obviamente pues primero derivó, ¿qué da? Da 3x a la 2 menos 3. Igualamos la derivada a 0. Podemos sacar factor común 3, que multiplica x a la 2 menos 1 igual a 0. Cuando un producto es 0, cuando uno de sus dos factores es 0, pero 3 no es 0. O sea que ¿quién tiene que ser 0? X a la 2 menos 1, sí señor. Solucionan esa ecuación, o sea que x es igual a más o menos raíz de 1. O sea que x es igual a más o menos 1, como dijo el compañero. O sea que tenemos dos puntos críticos, menos 1 y 1. Posibles puntos críticos. Lo voy a escribir así. Posibles puntos críticos. Entonces, ¿ahí qué pasaría, profe? ¿Los dos son o solamente uno de los dos es o qué? Ya te voy a explicar. O extremos relativos. ¿O ahí estamos alcanzando toda la longitud de onda o qué? Eso es en la gráfica. Eso depende de quién, muy bien, el compañero lo acaba de decir. Pero la teoría se sigue. Muchachos, hay que evaluar la función. En f igual a 1, en f igual a menos 1. Y en los extremos de la función, cuando les den un intervalo cerrado. El numerito que le dé más grande aquí, ese funciona como el máximo. Y el más pequeñito como el mínimo. Entonces hay que saber si queda f de 1 y queda f de menos 1. Pero sigamos, ahora eso ya lo vemos en 2 minuticos, vemos eso que les acabo de decir. ¿Listo? Sí, la otra, ¿quién la copió? ¿Quién la tiene ahí? X a la 4 tercios menos x a la 1 tercio. ¿Qué les dio? ¿Cuáles son los puntos críticos o los posibles extremos? ¿Cuáles son los posibles extremos de esa función? Laura es la que está derivando, ¿sí se llama Laura? No, Erika. ¿Qué estabas diciendo, Erika? La 4 tercios de que 4 tercios de x a la... tercio. Tercio de x a la menos 2 tercios. A los menos 2 tercios. No, fue menos un tercio. No, menos uno, un tercio. No, la del primero. Da un tercio porque aquí es menos Sí. No, menos uno. menos 1. Entonces yo cojo el 1 como 3 tercios. Y ya es más fácil restar así. Listo, igualamos eso a 0, o sea que quedaría 4 tercios de x a la 1 tercio menos 1 sobre 3x a la 2 tercios igual a 0. Antes de solucionar esa ecuación debo hacer esa resta. O sea que queda 4. ¿4 qué? Igual a 3 cuartos. 4x, muy bien. Menos 1 sobre... ¿Sobre quién? Sobre 3x a la 2 tercios. Si es 3 3x... raíz cúbica de x a la 2. Pues lo mismo. ¿Ah? Ah, bueno, sí, también. Era 9. Sí. Ah, Me faltó este 3 aquí. ¿Y cuando esa cociente se hace 0? Igual que antes. Igual que antes, cuando x a la 4x menos 1 es igual a 0, entonces eso daría 3 cuartos. O sea que cuando x es igual a... ¿Ustedes cómo despejan eso? cuarto, Profe, ¿por qué menos 1? Ah, cuarto. Profe, arriba, ¿por qué menos 1? Ah, sí, Y menos señor. 3. Tiene toda la razón. Claro, si usted hace la resta así completica, aquí sería un... 3. ¿Sabe Sí. cuánto da?
3/4. cuartos. Sí, señor. Ese es el número crítico. Todavía no sabemos si es un máximo o un mínimo, pero es un número crítico. ¿Cierto? Y no, venga, ¿para cómo se lleva la resta usted ahí? Normal. Como esto está multiplicando, esto es así. Entonces decimos este por este, La 12. sobre este por este. Es que no me cuadra el 4, o sea, no debería dar 12. Ah, sí, profe, da 12x menos 3. Sí, pero ¿saben cuál fue el error? Que lo hicimos de las dos maneras. Pero es que si hubieran cogido el 3, no tenían que haber multiplicado. Exacto, aquí daba 3, por eso lo que estoy diciendo, lo hicimos de las dos maneras, con el máximo común y multiplicando. Sí, señora, tiene toda la razón. O sea que nos va a dar lo mismo. Pero es que estaba mezclando. Va a dar un Eso da un cuarto. cuarto. Va a dar un cuarto, nos va a dar lo mismo, claro. O si no hubieran sacado el factor común. Sí, exacto, sí, señor. Eso fue lo que pasó, lo hicimos de dos, mezclamos dos métodos ahí, sí. Un cuarto, listo. Y el último, ¿quién lo hizo? El de seno y coseno. Posibles números críticos ahí. Menos 1. Ay, sí, trae el seno. Erika, la derivada. Un punto. Ese no se cante, profe. Derivada en un Profe, sí. Profe, eso da seno de x por menos seno de x más coseno de x por coseno de x. Y eso nos da la identidad si le sacamos no, espera. Yo dejo seno igual y multiplico por menos seno, entonces queda menos seno cuadrado de x. Más coseno cuadrado de x. Sí, eso sigue dando la identidad, profe, No, no. porque es seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Por eso, esa no es la identidad. Simplemente que hay un menos afuera. ¿Cómo sacamos ese fuera, el menos afuera? No lo pueden sacar afuera. No lo pueden sacar. Si aquí fuera un menos, sí se podría sacar como factor común. Pero ese menos no se puede sacar de ahí. Tú no puedes decir que eso es esto y que esto es 1. ¿Sí me entiendes? No, si encierro en paréntesis se me hace menos coseno Por de x. eso no se puede hacer, o sea que no se puede sacar. La identidad tiene que estar los dos senos iguales. Los dos más son los menos. ¿Cuándo es 0, muchachos? Cuando la primera derivada es 0. Cuando coseno cuadrado de x sea igual a... Coseno cuadrado de x. Exacto. ¿Y cuando el seno y el coseno son iguales? 45 grados. En 45 grados. Perfecto. O sea que x es igual a... 45. ¿Cómo es que es? No es, profe. A pi Pi cuartos. cuartos. Ah, pues yo estaba viendo la identidad. En pi cuartos, coseno de x es igual a seno de x. Pues es lo mismo que 45 grados. Profe, muy ligero, perdón. Ahora sí, Bueno, dime. eso podría ser, digamos, coseno de x cuando, digamos, seno valga 0 o coseno de x cuando coseno valga 90, hasta que las dos se hacen 0. Así, si yo igual. Pero tiene que ser el mismo valor, o sea que si tú pones 0 acá, tienes que poner 0 acá. Sí, porque ya no habría x. Tendrías que poner coseno cuadrado de x y al otro lado seno cuadrado de y por decir algo. O sea, ajá, si vas a cambiar los valores, no se puede, mira que es la misma x, o sea, si tú pones 0 acá, 0 acá, y 90 acá, pi medios acá y pi medios acá, se tiene que cumplir esa igualdad y mira que no se cumple. Aquí te da 1 y aquí te da 0.
no puedes cambiar los diferentes valores porque es la misma X como dice el compañero. Es el mismo ángulo. Tiene que estar evaluado en el mismo ángulo. Sí. No sé quién me habló porque no lo veo, pero yo supongo que entendió la explicación. El guachín. Muchachos, ahora sí. Ya sabemos que si la función tiene extremos, esos extremos pueden ser los puntos críticos. Pueden ser. Vamos a ver cómo sabemos. Esto no lo tiene, no lo hemos dicho. ¿Cómo hallar los extremos en un intervalo cerrado? ¿Qué se hace? Primero, ¿qué es lo que se sugiere? Que hallemos los números críticos. Primero, hallar los números críticos. Segundo, evaluar los puntos críticos. ¿Dónde? En función. Muy bien. Los números críticos en la función. Todo está normal acá. Salió un momento. Pero le van a rendir las hojas. Yo veo, no veo sin gafas de error general y la veo perfectamente. Pero es que no hay marcadores buenos. Tercero, Ah, evaluar F, que este punto nunca lo hemos hecho, lo que le decía ahorita el compañero. Evaluar F en los extremos del intervalo. Esto es lo que nos falta hacer. En los extremos del intervalo. Y cuarto, que es lo que me ayuda a decidir el menor de estos valores es el mínimo y el mayor es ¿quién? El máximo. Muchachos, esto fue lo que le expliqué ahorita al compañero. profe, pero eso pasó cuando nos dio el más o menos 1. Pero cuando solamente nos da un solo número, entonces solamente vamos a hallar el mínimo o el máximo. Sí, señor. No hay forma No, de hallar el mentiras, otro. miento. Mira que si el intervalo es cerrado, tú lo evalúas en el punto crítico y también lo evalúas en los extremos del intervalo. Ajá. O sea que tienes 3 puntos que pueden ser. No entiendo. Vamos a con el ejemplo, vemos. Sí, por favor. Ajá. ¿Qué dice ahí? El menor de esos valores. El menor de estos valores es el mínimo y el mayor es el máximo. O sea, Jorge. Igual de vuelta, Listo. Todos copiaron. Ejemplos. La camiseta. Si f de x es igual a x a la 3 más x a la 2 menos x más 1, encontrar los extremos absolutos en el intervalo menos 2, un medio. Muchachos, ¿por qué extremos absolutos? que es para hallar el mínimo. Porque el intervalo cerrado. Gracias, compañero, porque el intervalo es cerrado. Recuerden que eso llegamos corrigiendo hoy. Como el intervalo es cerrado, los extremos son absolutos.
Entonces, ¿qué dice? Primero, debemos hallar los puntos críticos. Para hallar los puntos críticos, debemos derivar. ¿Qué nos da la derivada? Nos da 3x a la 2 3x a la más 2 2x menos 1. menos 1. Igualamos esa derivada a 0. O sea que debemos factorizar, ¿cierto? Dos números que multiplicados den menos 1 y sumados y restados den 2. Ah, mentira, sí ese 3. ¿Cómo? Se hace Que multiplicados den 3 y restados den 2. dentro de multiplicado entre Factoricemos eso, hay muchas maneras de factorizar. Podemos multiplicar y dividir por 3, ¿cierto? Sí, sí, por el caso. Sí. Ajá. O sea que sería 3x al cuadrado 3x a la 2 2 por 3x 6. menos 3 igual a 0, ¿cierto? Y ahora sí, buscamos dos El números 3 y el 1. que multiplicados den menos 3 y sumados y restados den 2. Como dijo la compañera, ¿cuáles son? Más 3 y menos 1. Me dejan el orden aquí con el huesito. Sí. No. Ay, Dividimos por 3 el primer paréntesis, queda x más 1. Saco factor común aquí 3. Entonces allá encontramos dos numeritos. Sí, señor. Va a ser X igual a menos menos 1 y un tercio. y un tercio. Entonces, x es igual a menos 1 o x es igual a... Un tercio. Trinomio de la forma, el más sabrosito. Listo, entonces, ¿qué sigue en la teoría? Ya tenemos los puntos críticos. ¿Cuál es el cuarto punto? Lo otro que tenemos que hacer es evaluar la Evaluarlos función. en la función. O sea, ¿qué me da f de menos 1? ¿Qué Ajá. me da f de un tercio? ¿Qué me da f de menos 1? En la función. Eso da menos 1, más 1, más 1, más 1. Eso da 2. ¿Ah? En la función, no en la derivada. Da 2, profe. 0. ¿Cierto? Sí, f de menos 1 es 2. F de un tercio es... F de un tercio. ¿Un tercio? Sí, menos 1 cubo. Eso, Eso da... Menos 1. tercio. ¿Cuánto da eso? 27, 1 más 3, menos 9. más 27. 1 sobre 9. Eso da 22, 27 avos. ¿cuánto te da vos de 27 saca? ¿Qué? 27 saca 18. más 3. ¿Cuánto le dio, compañero? Trabajemos con su valor. ¿Cuánto le dio? 22, 27 avos. Ay, está lindo el 22. A Kelly también le dio lo mismo. Sí, señora. Sí, eso da. Listo. Después, ¿qué sigue, muchachos? Evaluar también la función ¿dónde? En el rango. En los Digo, en el- extremos del intervalo, o sea, en menos 2 y en un medio.
F de menos 2. Sería menos 8, muy bien. Más 4 sería menos 4. Menos 6. ¿Qué les dio? Más 2 más 1. Eso da menos 1. Menos 1. No. Menos 8 más 4 más 2 más 1, sí. 7 menos 8 menos 1. Sí, profe, menos 1. Volvemos y lo hacemos. Da menos 8. Más 4. Menos 4. Menos 4. No, profe. Más 2. Más 2. Sí, señor. Sí, sí. Listo. Y en un medio. Profe, eso no da más 4, si está elevado a la 2. 7 Menos octavos. 8 más 4 más 2 más 1. A mí me dio No menos 4 y no más 4. Menos 8 más 4 más 2 más 1. Eso a mí me da menos 1. Porque Volvamos. se- Miren, muchachos. Esto da menos 4. Todos de acuerdo. Menos 8. Perdón, menos 8. Este nos da más 4, ¿cierto? O sea que es menos 4. Este tenía este menos que fue lo que yo tampoco había visto. Entonces sería menos 2. Más 2. O sea que sería más 2. más 1, da menos 1 que O sea que da Da menos menos uno. 1. Sí, es que de pronto todos tenían el mismo error que yo había hecho ahorita. Esto es un más. Y con un medio, muchachos, queda 7 octavos. De un medio. Ah, bueno, ya la hicieron los compañeros. Una le iba a hacer. listo, muchachos. ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo? ¿Cuál es el valor más pequeñito? El mínimo sería menos 1. Menos 1 el mínimo. Muy bien, el punto crítico está acá, muchachos. Y el Ese es el máximo. punto crítico. O sea que X vale ¿cuánto? X vale menos 2 y Y vale. Menos 1. Ahí está el punto más bajito, el mínimo. ¿Y dónde está el máximo? El 2. Y este es el valor máximo. O sea que este es el mínimo absoluto. Es menos 1, no es 1, Menos 1. Y este es el máximo. Y 2 es igual. Superiores e inferiores. Y menos 2, 8. Pero los valores críticos no Menos son menos contados, 2. superiores e inferiores. X es menos 2. Pero está menos X. Serían 8. Esa es la cosa. Ejecutaba eso. ¿Qué onda? Ese. No son las cotas, ojalá fueran las cotas. Las cotas son más difíciles de encontrar que estos puntos críticos. Listo, muchachos, les queda claro. Mire que es muy sencillo, es como una receta. Una contracción. Van a hacer otro ejemplo ustedes. Los puntos críticos son puntos que deben poner problemas en la ¿Cómo? Como embolatado usted hoy, ¿por qué? Los puntos críticos, ¿en qué consisten? Puntos que pueden Ya lo habíamos dicho. ¿Qué pasa? Tenemos esta función, por ejemplo. Este es el mínimo, es para poder dibujar bien. Este funciona como el mínimo de la función, que fue lo que encontramos, por ejemplo, y este como el máximo. Estamos para poder graficar bien, para eso funciona. Donde hay mínimo y donde hay máximo, donde la derivada es 0. O sea, donde no hay pendientes. Listo. Ejemplo 2. Si f de x es igual a x menos 2 a la 2/3, encontrar los extremos en el intervalo 1,5. Rafael.
Que es igual a menos 2. Ah, De que encontré un error de carta. ¿Qué es lo que sigue? Cuando haciendo el numerador 0 es que igual a menos 2. Y entonces, O sea, si el lo punto escriben así, ¿Qué cosa, profe? Ya estaba, yo la tenía con 3 raíz cúbica de x menos 2. no se puede. Hay que racionalizar. X menos 2 ya multiplica, se hace 0 porque todo. Y entonces, ¿qué pasa? Pero no podemos hacer con logaritmo. Con logaritmo, no. Muchachos, ya todo está hecho. Falta sino concluir con el último pedacito que les puse. Es un número crítico donde la derivada se hace 0 o si no está definida en ese punto. O sea que esta derivada no está definida para qué punto. 1,5. Entonces ustedes colocan en x igual a 2 la derivada no está definida. Y como la derivada no existe, muchachos, como la derivada no existe en x igual a 2, ¿qué podemos decir? Que x igual a 2 es un número crítico. ¿Pero por qué? Aquí no fue porque me dio 0, esto es mentiras. Es porque la derivada no está definida en x igual a 2, por lo que estaba diciendo el compañero que yo no alcanzo a ver. Que si x se hace 2, el denominador se hace 0. Ajá. Listo. ¿Qué sigue? Evaluemos en x, f de x ¿Dónde igual a 2. evaluamos? En la En f de función. 2, 1 y En f de 2, ¿y dónde más? 5. Bueno, Evaluamos en f de 2, en f de quién? de De 1 1 y y de F de 5. En f de 5, muy bien. Erika había leído todas las hojas que les dejé. Erika, ¿Cómo, profe? ya habías leído las hojas que te dejé. No, a mí no me las dejó. Ah, ¿qué hojas? la teoría. Yo no dejé todo esto pues ya. Dejé toda la teoría del cuarto parcial. Pero hay 2. ¿Alguien tienen 2? Lo de para ir hasta la casa de Kelly. Kelly las lleva a la universidad. Yo lo dejo aquí. Ajá, sí. No tiene que ir hasta la casa de Kelly. F de 2 es 0, F de 1 es 1 y F de 5 es 3. F de 2, 0. Perfecto, muy bien. F de 1 Es 1, es 1, sí señor. Y F de 5 es 3. es 3. Ah, no. Es raíz cúbica de 9. Eso. Raíz cúbica de 9, ¿cierto? O sea que es cuánto. ¿Sí? Ah, no. 2 punto algo, profe. No sé. En raíz cúbica de 9 ya, sí. ¿Es 2 punto qué? Algo. Sí, 2.1 creo que es. Entonces, ¿cuál es el mínimo y cuál es el máximo? Mínimo 0 y máximo 2. El mínimo se hace en este punto. El mínimo se 2,0. hace en 2,0. Este es el punto mínimo. Y el máximo, si esto es 2, algo, el máximo es 5.2 algo. 5, ajá.
Raíz cúbica de 9. Y todo está dentro del intervalo cerrado. Ujú. Muy bien. Entonces, el otro punto, ¿qué sería, profe? Puede funcionar como... Que No, señor. Como estamos sacando los absolutos, este puede ser un extremo relativo. Todo el tiempo se dañan los valores críticos, pero con ese no relativo. no relativo, otro valor. Sí, señor. ¿Qué podría ser un relativo? ¿Qué podría ser qué? Tiene un pedacito. Relativo. ¿Qué podría ser relativo? Vamos a graficar este. Si x vale 2, y vale 0. Este funciona como mínimo. Si x vale 5, y vale 2 con algo. Pongámoslo por aquí. Entonces este es el mínimo. Entonces digamos que la función viene así. Puede hacer así. Entonces, este es el mínimo del todo de la función, no hay un punto más bajito. Este es el máximo porque no hay un punto más alto. Y mire que este punto podría ser, ahí no nos dio, un extremo relativo, podría ser este punto. Si yo lo puedo dibujar para acá. Entonces, y si tiene una corriente hacia la mitad, puede tener 2 o 3 extremos relativos. Relativos sí, relativos puede tener muchos. Ujú. Claro. Imagínense que le dio la ecuación de cuarto grado y Esto, ajá, exacto. Todo eso son relativos. Y este sería el mínimo y este sería el máximo. Y todos los puntos que hay acá serían mínimos y máximos relativos a un intervalo abierto. hagamos un problemita parcial. Listo. En el parcial normalmente, ¿cómo se pregunta? Con funciones compuestas. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Muchachos, ahí en la hoja cuando la consigan hay como 9 ejercicios. Hicimos los 2 primeros y vamos a hacer el 7. Para ustedes es el ejemplo 7. Determine los extremos absolutos de esa función. ¿Qué página está? Profe, pero ahí no tendríamos ahí no tendríamos un ¿qué? No tendríamos un El máximo de la función. ¿cómo se dice? Un intervalo. Ahí no tendríamos un intervalo cerrado para esa función, profe. Ay, sí, ya lo arreglé. ¿Cuál sería el intervalo para toda la función? Ya, ahora, ahí sí, ya lo vi. Menos 3 y 3. Sí, ya lo vi, profe. No estaba el menor igual. Ajá. Muchachos, normal. Si ustedes derivan esa función, queda Arriba 3. Arriba 3 y abajo 2x. perfecto. Mira que se hace común y corriente. No es para que uno se asuste. Da 3 la derivada entre menos 3 menor o igual que x menor que 1. Y da 2x cuando x vale 1 y 3. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos? En la primera, obviamente, no hay, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Y en la segunda hay un solo número crítico, que ¿cuál es? De los dos. No, esa es la derivada. Igualamos la derivada ¿a quién? A 0. O sea que ¿cuánto vale el número crítico? 0. Sí. Que no, que 0 medio. ¿Cómo? 0 medio. Un chiste. 0. Muchachos, 0. Y ya, entonces evaluamos la función f, la evaluamos en 0
F la evaluamos en menos 3 y F la evaluamos en 3. F de 0 nos va a dar 3 y 0. F de 0, ¿dónde se evalúa? La función principal. ¿En esta o en esta? La primera, profe. En la primera, porque 0 está acá, muy bien. O sea, queda 3. ¿Ah? Ah, sí, sí. menos 4. Tengo eso al revés. Menos 3, también la evaluamos arriba. O sea, queda Menos 13. muy bien. Se suman los dos 9 y 4, sí señor. Y 3 lo evaluamos acá, que sería 9 menos 2, casi siempre da. 7. 7. ¿Cuál es el mínimo, muchachos? Menos 13. Menos 13. El punto El menos mínimo 3. es el punto menos 3, menos 13. Pero no Y estaría el dentro del... máximo, Profe, pero no estaría dentro del intervalo. y este es como que no está dentro del intervalo. 3,7. Si está, si lo que está dentro del intervalo es la X y la Y son todos los reales. Ah, por La Y eso. es el dominio. Perdón. La Y es el rango. Y la X es el dominio. Madre. Listo. Desaclaradas las dudas, podemos ahora sí comenzar la clase y continuar la clase. Nosotros habíamos terminado el sábado en un teorema. ¿Cómo se llamaba? Teorema de Rod. Ahí habíamos terminado. Muy bueno. ¿Qué dijo ese señor? Ese señor tiene una función continua. Ustedes ya lo copiaron, entonces lo voy a copiar así. Continuo. En un intervalo cerrado A, B. El que dice que si f de A, miren, f de A es igual a f de B, entonces existe un C en el intervalo abierto A, B, tal que la derivada en C es igual a 0. Eso es lo que dijo ese señor. ¿Por qué? Vamos a verlo con el ejemplo. Si f de x es igual a x a la 2 menos 3x más 2, encontrar C tal que f' de C sea igual a 0. Entonces, primero debemos verificar que cumple las propiedades, las condiciones del teorema de Rod. Necesitamos el intervalo, profe, no. Es igual a f de b. ¿Cómo? Necesitamos el intervalo, ¿no? Sí, señor, claro. ¿Cuánto vale A y B? El intervalo cerrado, 1,2. Ustedes me encuentran, mientras que yo cojo una cosa que se me cayó al suelo, f de A y f de B. Se me cayó la tapa del marcador. Por eso le está secando, profe. Listo, ya. ¿Qué vale f de A y qué vale f de B? F de A evaluamos en 1. Sí. 1 menos 3 casi siempre da menos 2 más 2. 0. 0. Y F, o sea, F de 1. 4. Y queda F de 2. Menos 6. Menos 6. Menos 6. Menos 6, profe. Menos 6. Ah, no, ve. Eso da 2 a la 2, 4. 4. Sí, también da 0. También da 0. También da 0. Mire que va cumpliendo o ya cumplió las condiciones. Mire que F de 1
es igual a quién? A f de 2 y que es igual a c. O sea que, ¿qué dijo ese señor? Que por el teorema de Rolle podemos garantizar que existe quién? Un c en ese intervalo tal que la derivada es igual a 0. 0. ¿Y cómo encontramos nosotros los c? Igualamos la derivada a 0. Exacto, derivamos, igualamos a 0. Queda f' de x. 2x menos Y 3. menos 3. Igualamos eso a 0. O sea que x es igual a... 3 medios. 3 medios. Y mire que ese x es el mismo. C. Muchachos, Verá. miren aquí un pedacito. Este es 1 y este es 2. F de 1 es igual a F de 2. O sea que al graficar tenemos algo así. Sí. Mire que lo que hay es un mínimo. Un mínimo en donde en x igual a 3 medios, en 1,5. ¿Y cómo sé cuánto vale y? Erika, ¿cómo encuentro a y? Evalúo f en 3 medios. Donde está x pongo 3 medios y me da el valor de y. Listo. Claro, x a la 2 menos 3x más 2. Pero eso nos sirve para graficar. Ejemplo 2 del teorema de Rolle. Hallar los números c. Hallar los números c en el intervalo menos 2,2 tal que f' de c sea igual a 0. Con f de x igual a x a la 4 menos 2x a la 2. ¿Cómo sé que ese c existe? ¿Qué condición debe cumplir? Que f de a sea igual a f de b y es igual a 0. ¿Y f de a es cuánto? O sea, ¿que f de quién? F de menos 2. Ah, eso sí, sea igual a f de 2 y ya, no que sea igual a 0, sino que f de a sea igual a f de b. ¿Cuánto vale f de 2? De menos 2 primero. 32 menos... No, 31. 16. 6, sí señor. 16 menos 8. 8. 8. Y f de 2 vale cuánto? 8 también. Claro. O sea que sí cumple la condición. Entonces, por el teorema de Rolle, existe el c. ¿Cómo encuentro el c? De la misma manera. Derivamos. Derivamos la función que da 4x a la 3 menos 4x. Igualamos a c. Igualamos a 0. Saco factor común, 4x, ¿cierto?
Me queda x a la 2 menos 1 igual a 0. O sea que x es igual a 0. ¿Y x es igual a quién? Más o menos 1. Muy bien. Más o menos 1. Y si les pido, muchachos, ya que nos dieron 3 valores, que encontremos el mínimo y el máximo. Damos los valores. Ajá. ¿En dónde? ¿Qué valores? Tenemos que encontrar a quién. A F de 1 y F de 0, F de 1 y F de menos. Y listo, muchachos. Miren que es muy fácil. Aquí es donde el cálculo se vuelve fácil. F de 0, sí señor, da 0. Muy bien. F de 1 da menos 1. Menos 3. Y F de menos 1 da 3. Queda F de menos 1. Ah, sí. Menos 1 porque no están las cuatro. Menos 1 porque sí señora, como está el cuadrado es lo mismo que con 1. Mire que en este caso hay 2 mínimos Y un máximo. ajá, y los máximos en los extremos. Miren, yo les grafico más o menos cómo es la función para que vayan como comprendiendo. Voy a decir que este es 8 y este es 8. La función viene más o menos así. Comienza desde Y no eso, en 8. Miren, muchachos, es más o menos así. Miren que 0, 0 también funciona como un máximo que relativo. Ajá. Hay 2 mínimos, un máximo relativo y 2 máximos absolutos. Eso es lo que está pasando. y que era hacer el quiz de no, pues. Listo. Ustedes resuelven, muchachos, los otros ejercicios que están propuestos ahí en la hojita. Señora, ¿en cuál hoja, profe? ¿Cuál hoja? Busca el teorema de Rolle, no lo encuentra. Yo tengo que numerada como la hoja 4, pero no sé si hayan cambios. En la hoja 4 tuya no dice clase 2 teorema de Rolle. Teorema de Rolle y teorema del valor medio. Esa. Mira que yo estoy haciendo los ejercicios de esa hoja. Es que ella ni la iba por encima, es que Listo. Seguimos, muchachos. Definiciones muy sencillas. Cuando una función es creciente y decreciente. Y criterio de la primera derivada. Ay, no. Qué bueno. No, qué bueno exigir. Muchachos, averiguan por favor si quedó mucha gente que debiendo el tercer parcial.
Que se tuvo que ir por la mañana. Ah, profe, yo le pregunté a don Félix y a Adriana y que ellos no tenían el parcial. Eso, por eso estoy preguntando, no, del tercero no, allá solamente está el segundo tuyo. Necesito, porque eso me lo pidió doña Isabel, necesito saber cuántas personas van a presentar el supletorio y mandar la relación. O sea que el que no haya presentado el supletorio el sábado, porque solamente podía estar por la mañana, como me comentó el compañero Jair, necesito que me manden un correo diciendo, yo debo presentar supletorio para poder saber cuántos son, sí señor, del tercer parcial. El del segundo sí está ya, falta el del tercero. Correo por la plataforma. Pero yo no sé quiénes no presentaron el tercer examen. Pues solamente sé de ti, de resto nadie más ha hablado conmigo. Bueno, ustedes se encargan de compartirle a sus compañeros. Ah, listo. Profe, ¿el correo no lo manda por la plataforma o por su correo? Lo mismo, si los montas en la plataforma, a mí me llega mi correo. Ah, listo, profe. Es lo mismo. Muchachos, una función f se dice que es creciente en un intervalo si para todo par de números x1 y x2 en el intervalo entonces cuando una función es creciente, usted tiene dos números, los vamos a comparar. Yo voy a suponer que x1 es menor que x2. La función es creciente si y solo si f de x1 también es que f de x2. Ese NT se entiende. Entonces. Muchachos, como estoy hablando de creciente, se debe leer para allá, ¿cierto? x2 mayor o igual que x1. La función es creciente si f de x2 es mayor o igual que f de x1. Y una función f se dice que es decreciente si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es que Es mayor que f de x2. Y ya explico con un ejemplo por qué, qué están diciendo, qué copiaron, qué es eso. Listo. el que un signo al revés de la de abajo. Profe, x1 es mayor que x2. Así No. es. Esto no es ¿Cómo creciente, así? el otro es decreciente. Eso es lo que voy a explicar. Ya voy. Con el ejemplo me entiendes por qué son así. ¿Puedo quitar la hojita para que entiendan por qué? Voy a quitar la hojita. Y vamos a graficar en el plano.
Pero o sea que sí, por eso sí. Si La X, si función. X crece, la función también crece, eso es creciente. Pero al Esta contrario, sí. función. En este pedacito, muchachos, ¿la función crece o decrece? En este intervalo. Decrece. Decrece. Entonces yo voy a decir que este es x2. Y voy a decir que x1 queda por acá. ¿Cómo es x1 con respecto a x2? ¿Quién es mayor y quién es menor? X1 es mayor que X2. X1 es qué? Es mayor. Menor que x2 porque está más a la izquierda. Si está más a la derecha es mayor y si está más a la izquierda es menor, ¿cierto? Como es el 1 y el 2, por ejemplo. X1 menor que x2. Aquí queda quién? F de X1. ¿Y este quién es? ¿F de quién? X1. F de X. ¿Cómo es F de X1? Entonces, ¿cómo es F de X1 comparado con F de X2? ¿Cuál es mayor y cuál es menor? Mayor F de X1 es mayor que F de X2. F de X1 es mayor que F de X2. Kelly, ¿sí ve? Mire que si es decreciente, la desigualdad se invierte. Sí, profe, listo. Si es menor, entonces los F son mayores. Listo. Por eso la definición funciona. Analicémoslo acá. ¿Qué pasa en este pedacito? ¿La función es creciente o decreciente? Creciente. Entonces yo voy a decir Creciente. que este es X3 y voy a poner X4 por acá. Y que este es X4. ¿Cómo es X3 con respecto a X4? Menor. X3. Es menor que X4. X4. Y ahora vamos a comparar los Y, F. Este es F de X3. Y más arriba está F de X4. ¿Cómo es F de X3 con respecto a F de X4? Menor. F de X3. Es menor que F de X4. Entonces miren, si conserva el sentido de la desigualdad, la función Es crece. creciente. Si se invierte el sentido de la desigualdad, la función decrece. Fácil, no. Listo, muchachos. Ahora sí lo que nos interesa, uno de los teoremas más importantes. O sea que lo otro no nos interesa. Y porque para utilizar el teorema tenemos que tener claro las definiciones que acabamos de ver. El teorema es el criterio de la primera derivada. Criterio para funciones crecientes. O decrecientes. Conocido como el criterio de la primera derivada. Muchachos, es un criterio muy sencillo, se los voy a contar antes de copiar. ¿Qué dice el criterio de la primera derivada? Que es usted deriva la función. Si la derivada es positiva, es mayor que 0, la función es creciente. Si la derivada es menor que 0, la función es decreciente. Y si la derivada es igual a 0, la función es una constante. Ajá. Entonces vamos a copiar eso. Sea f una función
derivable en el intervalo a, b. Primero, si f' de x es mayor que 0 para todo x que pertenece a, b, entonces, ¿cómo es la función? Creciente. La función es creciente. Miren, muchachos, si la derivada con prima, si la primera derivada es mayor que 0, la función f, no la derivada, sino la función f es creciente. Segundo, f' de x es menor que 0 para todos los x que pertenecen a b, entonces la función es que f es decreciente. Y tercero, si f' de x es igual a 0 para todo x que pertenece a b, entonces, ¿quién es la función? Constante. Listo, muchachos. Ejemplos. Hallar los intervalos abiertos en los que crece o decrece hallar los intervalos abiertos en donde crece o decrece la función. Listo. Muchachos, los pasos los mismos. Primero debemos hallar los puntos críticos, los números críticos. O sea que debemos derivar la función. Que haría 3x a la 2. No hay intervalo. Entonces, como no hay intervalo, todo lo que yo haya es absoluto relativo. Absoluto. Cuando yo digo que no hay intervalo es porque lo estoy haciendo para todos los reales. Este es mi intervalo. Este intervalo es abierto o cerrado. Abierto. O sea que lo que haya todo es Relativo. relativo, sí señora. Todos los extremos que encuentre son extremos relativos. Menos 3x. Igualamos esto a 0. No, ahorita y sí. No se había caído. ¿Cuánto les dio, muchachos? 0 y 1. Muy bien. O sea que x es igual a 0 o x es igual a 1. Listo.
Muchachos, entonces ahí vamos a encontrar unos intervalos que nunca lo hemos hecho, es primera vez que lo vamos a encontrar. ¿Qué intervalos vamos a encontrar? Desde este punto, o sea, desde menos infinito hasta el primer punto crítico, que es 0, ¿cierto? ¿Qué otro intervalo hay? Desde 0 hasta 1. ¿Y qué otro intervalo hay? Desde 1 hasta más infinito. Sí, señor. Entonces, ¿para qué me sirven los puntos críticos? Para encontrar los intervalos abiertos donde voy a analizar si la función crece o decrece. En este punto, muchachos, van a coger cualquier punto de esto dentro de este intervalo. ¿Qué punto cogemos? -1, pues. El -1, claro, uno siempre coge el más pequeñito, sí señor, el -1. Y vemos si la derivada en -1 es positiva o negativa. La derivada. ¿Cómo es la derivada en -1? Aquí da 3. Aquí da -1, o sea que da más 3. O sea que la derivada es positiva o negativa. Positiva, eso es lo único que necesitas saber. La derivada es positiva. O sea que en este intervalo la función crece o decrece. Crece, sí señores, así de sencillo. Ya no necesitan saber nada más. En este intervalo, muchachos, en 0,1, ¿qué número podemos coger dentro de ese intervalo? No, porque es abierto, no puedo coger los extremos. 0,5. O sea, 0,5 que es un medio, ¿cierto? Un medio. Y vemos qué pasa con la función en un medio. Con la función no, ¿con quién? Con la derivada, porque si la derivada es positiva crece y si la derivada es negativa decrece. O sea que evaluamos en la derivada. En la derivada, lo voy a evaluar aquí, muchachos, al ladito. Sería 3, un medio a la 2, menos 3 por un medio. O sea que sería 3 cuartos menos 3 medios. ¿La derivada es positiva o es negativa? Negativa. Negativa. O sea que en este intervalo la función ¿qué? Decrece. Decrece. Y cogemos otro punto en este intervalo. ¿Qué punto quieren coger? 2. El 2. Si x es igual a 2, ¿cuánto vale la derivada en ese punto? ¿Cuánto vale? No, necesito saber si es positiva o negativa. No necesito saber nada más. Positiva. 2,6, sí señor, la derivada es positiva. O sea que la función crece. Miren, muchachos, que esto nos sirve mucho para graficar. Mucho para graficar. Listo. Voy a graficar, muchachos, con esta información que acabamos de obtener. Si x vale 0, que es el punto crítico, ¿cuánto vale f de 0? 0, ¿cierto? Si x vale 1, ¿cuánto vale f de 1? En la función 1. Vale menos un medio. Menos un medio. Listo, muchachos. Entonces primero ubicamos esos puntos críticos. 0, 0, o sea que la función pasa por acá y también pasa por 1 menos un medio. Pasa por acá. Muchachos, miren lo que nos había dado.
La función viene desde menos infinito hasta 0 y la función viene creciendo. O sea que la función viene por aquí desde menos infinito hasta 0 y la función crece, o sea que va para arriba. ¿Listo? ¿Qué pasó de 0 a 1? ¿La función crece o decrece? Crece. Decrece. Decrece. Entonces mire que la función baja hasta 1,1 medio. Luego crece. Y de ahí crece. Y luego uno hasta infinito. Y desde 1 hasta infinito la función vuelve a crecer. O sea que más o menos la gráfica de la función es esa. Aquí crece, aquí decrece y aquí vuelve a crecer. ¿Sí ven para qué sirve esta aplicación? Para poder graficar mucho más fácil. Mayra es bobita. Ay, qué pesado. Hagamos el último ejemplo y dejamos hasta ahí, muchachos, para que ustedes lo hagan. Los que ya terminaron, encontrar los intervalos donde la función f de x igual a 3x a la 4 menos 4x a la 3 menos 12x a la 2 más 5 es creciente o decreciente. ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Cómo derivar? Derivar para encontrar los puntos críticos, ¿cierto? Señora. Entonces derivamos. ¿Qué nos dio? 12x a la 3 menos 12x a la 2 menos 24x. Eso nos dio la primera derivada. ¿Todos de acuerdo? Señora. Igualamos eso a 0. Cero. Entonces factorizamos. Saco factor común. 12x. 12x, muy bien. ¿Qué me queda? Me quedan x a la 2 menos x menos 2 igual a 0. X igual a 0, muy bien. Cuando x vale menos 2 y cuando x Menos 2 vale 1 y vale 0. vale 0, x menos 2 y X2, no, X2 y X menos 1. x menos 2 y No, X más 2 y X menos 1. menos 2 y x Más X. Bueno, ya. X más X vale menos 1. Terminen. Hay que factorizar, quedaría 2x y aquí quedaría x y x. Dos números que multiplicados den menos 2 y sumados o restados den menos 1, que es lo que están alegando. Sería menos 2 o discutiendo, ¿cierto? Más 1. Y si despejamos. Entonces sería x igual 0, x igual 2 y x igual a 1. Entonces yo no escuchaba que estaban discutiendo. Los signos. Listo, muchachos. Ya tenemos los puntos críticos. Después de tener esos números o puntos críticos, ¿qué debemos hacer? Le quité la hoja a Daniel. Daniel ya copió. El otro Daniel. No, profe. La señora estoy viendo. Yo no alcancé a copiar tampoco. Ah, bueno. Yo pensé que el de amarillo se estaba copiando. Sí, pero estaba copiando, pero no se me alcanza a copiar. Profe, yo lo he arreglado. Bueno. Muchachos, los intervalos, ¿cuáles son? El intervalo es De menos infinito. Muy bien, desde menos infinito hasta... hasta Hasta 0. 0. No, señor, primero hay un número antes de 0. Qué pena. Menos sí. 1, menos 1 está antes. Sí. El otro intervalo es desde menos 1 hasta... Desde 0 hasta 2. Sí. El otro intervalo es El de otro 0 es desde 0 hasta 2 y el otro es de Desde 2 hasta hasta más infinito. hasta más No. infinito.
Por eso no es desde -1 hasta 2 de una. No, porque el 0 también está. ¿Ah? Entonces tú lo debes partir con estos puntos. Con esos 3 puntos. Pero esos dos de la mitad, no, esos dos intervalos de la mitad no puede decir que de una vez desde No, -1. señor, en un pedacito puede crecer y después comenzar de 0, comenzar a decrecer. ¿Sí lo ves? Puede estar creciendo aquí y comenzar a decrecer en 0. Lo tenemos que tener en cuenta, no sabemos, todavía no sabemos. Muchachos, el proceso es el mismo. Cogemos un numerito en este intervalo. Me imagino que van a coger el más cerquita, -2. Y vemos si en ese intervalo la función es positiva o negativa. Lo mismo entre -1 y 0, cogemos un valor ahí que podría ser x igual a -1/2 y vemos qué pasa con la derivada en ese punto, si es positiva o negativa. Aquí podemos coger a x igual a 1 y vemos qué pasa con la derivada en x igual a 1. Y aquí, por ejemplo, podemos coger a x igual a 3 y vemos qué pasa con la derivada en x igual a 3. Voy a volver a copiar la derivada por acá para que evalúen. La derivada nos había dado, pero es que esto no es... 12x a la 3 menos 2x a la 2 24x. 12x a la 3 menos 12x a la 2 menos 24x. Si vale 1, por ejemplo, da positiva o negativa. Con 1. Da negativo. Da negativo, o sea que es menor que 0. O sea que aquí decrece. Es como la otra, si toca evaluarlos todos. Con -2. Da positivo, da mayor que 0. Este número sería positivo. Este número, bueno, positivo. Pues sí, señor. Con -2 da mayor que 0. O sea que en este intervalo la función ¿crece o decrece? Crece. Crece. No, todo depende. Todo depende. Eso. Si la primera derivada es positiva, siempre crece, para todos. Y si la primera derivada es negativa, siempre decrece. Falta en 3 y en -1/2. No, necesito calculadora. Sí, señor, por eso estoy esperando que ustedes lo hagan. Pero eso debe dar menor que 0. Cierto, en 3 debería dar menor que 0, porque sería eso, sería 27 por algún número. No, un número muy grande, pero el otro también. Nadie tiene calculadora ahí. Kelly, ¿no trajo calculadora? Deje la pereza. Tiene una. Ah, Kelly es más pereza, no. Fuerza mi borrador. ¿Y qué hagan los dos? 27, 70, la 39. No, profe, eso sigue dando positivo, me parece. Por 9. Menos Esto da un número mayor que 24 porque por 27 3. por 2 se da por allá 200, 300 por Muy grande, cierto. 44. ¿Cuánto le dio? Mayor que 0. 44. Positivo. Es que Erika no deja escuchar con eso. Sí, Sí, positivo. profe, es que Mayor que 0, o sea que la función crece. Y con -1/2. ¿Qué?
Ahí da positivo, Está positivo. negativo. Menos con menos da más. Ahí está No, Pepe, positivo. da Porque es que negativo. mire. Porque es que mire que el menos 24, el 24 está negativo, como el menos un medio también negativo, entonces da positivo. Más. En un medio. Ese es que es 12, menos un medio. Ah, sí. Sí, Está entonces, positivo. Eso es un 3. y el 12, y como X está al cuadrado, entonces va a dar positivo Sí, también. es que es ¿Cierto? sí, da positivo. Ahí no crece, profe. Ahí se Sí, crece. no, eso es 7.5. ¿Cuánto? Ya me 7.5. Menos un medio, yo creo que. Ay, parece que lo tumba. Ya tienes 3 Sí, yo le hice una calculadora. Dio un número positivo, caballero. Ya le dio un número positivo. ¿Y con menos un medio qué les dio? Positivo A mí también. también da positivo. 15 menos, sí, uno, 7.5, sí. O sea que la función crece. Crece. Eso, crece, decrece y crece. Listo, muchachos, dejemos así. Continuamos con el tema el jueves. Interesante. Ya es más fácil. Profe, ¿cómo le fue en el viaje? ¿A qué hora llegó? Claro, usted se dio cuenta. ¿A qué hora llegué?